Sí, adelante. Estábamos en clase viendo la estructura, bueno, de todos los pasos a seguir, proceso ordinario civil, que se contempla primero de la demanda y de ahí se va a desprender la admisión, la prevención o el desechamiento o el desecho de la demanda. Si en el tema de la admisión vamos a encontrar el emplazamiento. En el emplazamiento hay que contemplar ya las copias de traslado, dependiendo a cuántas personas se van a demandar y el que se va a quedar en el juzgado. Después del emplazamiento, bueno, en este tema también del emplazamiento se hablaba del tema del trabajo que tiene el actuario de hacer, valga la redundancia, los emplazamientos y las. Luego viene lo que es la contestación de la demanda. En ese tenor de la contestación de la demanda podemos ubicar la reconvención, que es el procedimiento que hace el demandado a la contestación del script inicial de demanda. Luego de ya, bueno, que está este tenor de la contestación de la demanda, viene el desahogo de las pruebas o de las vistas de, ahí me perdí. Bueno, creo que sí son las pruebas. No, a ver, varias cosas. Primero, eso lo vimos en la clase antepasada. La vez pasada estábamos viendo ya otros procesos. Segundo, la reconvención es lo que vulgarmente se le conoce como la contrademanda, que es el término incorrecto. El término correcto es la reconvención. Al momento de contestar la demanda se puede reconvenir. ¿Ok? Después de esa contestación de la demanda o reconvención, sigue el desahogo de vista de las excepciones y defensas. Después de ese desahogo de vista de las excepciones y defensas, viene un periodo de conciliación, de acuerdo al 272A del Código de Procedimientos Civiles. Después se abre el juicio a prueba por 10 días para el ofrecimiento. Viene el desahogo, se pueden diferir las audiencias. Viene la audiencia de ley. Después de la audiencia de ley se dicta sentencia. Platicábamos de la apelación y de la ejecución de sentencia. Eso fue la sesión antepasada. La sesión Sí, pasada, ¿se acuerdan qué vimos? Sí, ¿Qué vimos? puedo. Sí, claro, adelante, André. Habló acerca de las controversias del orden familiar, específicamente el divorcio. Eh, para la Ciudad de México, nos comentaba que el divorcio que antes o que está derogado es el que era necesario, en el cual se tenía que exponer una causa para que prosperara el divorcio. Pero ahora es por declaración unilateral de la voluntad, que es el divorcio incausado. Ya no se necesitan las causas, solamente se necesita una parte que una de las partes quiera el divorcio para que pueda prosperar. Nos explicó acerca del divorcio administrativo, que es el que se transmita en el registro civil. No debe haber pleito, o sea, ambos tienen que estar de acuerdo totalmente, porque si no, pues ya el juez lo enviaría a otra instancia. Tiene que haber transcurrido un año del matrimonio. No tiene que existir no tiene que haber hijos en común, tampoco bienes. Se debe hacer un pago de derechos y el matrimonio tiene que haber ocurrido en la Ciudad de México, pero me parece que había una excepción que, para este no me acuerdo si... Para este no, para este basta con que... No. Ajá, exacto, a ver, síguele. Que sea en la Ciudad de México, entonces nada más. Y al pedir, para confirmar que haya divorciado, se pide una copia certificada en la que se indica la anotación de que ya se disolvió. Bueno, al haber pagado los derechos por la copia. El divorcio voluntario procede para cónyuges que se hayan casado en la Ciudad de México, y por excepción nos comentaba que si se casaron en otro estado pero radican en la Ciudad de México, podría proceder aquí. Tienen que haber estado igual por lo menos un año casados, tienen que tener la voluntad de ambas partes, es por vía oral, y
igual, para este sí pueden tener o deben tener hijos y bienes en común y que repartir. Solamente el juez de lo familiar va a decidir qué va a pasar con la guarda y custodia de los hijos y alimentos. El proceso que nos comentó para este divorcio es el escrito inicial de demanda, se admite o se desecha, y no se emplaza porque es voluntario y ambas partes tienen que estar de acuerdo, por eso no se emplaza a nadie. Se hace el juez dicta una audiencia de aveniencia y para cerciorar que estén de acuerdo, y después el juez dictará sentencia queda firme, se inscribe el divorcio en 15 o 20 días. Igual aparece el matrimonio. Para el divorcio incausado, los requisitos son... ¿Perdón? Sí, los requisitos son haber contraído matrimonio en la Ciudad de México, igual celebrado por lo menos un año, y para basta con que solo uno de los cónyuges manifieste la voluntad de querer divorciarse, porque obviamente va a existir litis porque el contrario no va a estar de acuerdo. Se va a hacer el escrito inicial de demanda con todas sus características, con el rubro, tiene que decir que es un divorcio incausado, dirigido al juez del familiar en turno, con el exordio, el domicilio, los abogados autorizados, pasantes, prestaciones y ¿qué más? Los hechos. Y nos comentaba que después de los hechos, que deben ser concisos, no como todo el pleito como exagerado, se debe hacer una propuesta de convenio para que lo puedan convenir entre ellos. Y se abre un capítulo de providencias cautelares. Decía que uno era solicitar separación de cuerpos, o sea que si viven en el mismo domicilio, pues se separen del domicilio porque está pidiendo el divorcio. Y como si hay hijos de por medio, pues no se puede esperar a que acabe la controversia entre los cónyuges, así que se da una guarda y custodia provisional y después se puede hacer definitivo. La patria potestad nos comentó que es la facultad para representar al menor en el derecho. Aunque estén separados, pues ambos la tienen. La guardia y custodia es con quien vive el niño, y el régimen de visitas es viven en el mismo domicilio, pero que lo pueden seguir visitando, que lo pueden seguir viendo. Los alimentos serán todos los gastos del menor, escuela, todo lo que comprende, no nada más su alimentación, sino todo lo que requiera día con día. Y siempre se van a sobreponer los intereses nos comentó que los intereses del menor siempre van a estar por encima de cualquier, hasta así sea algún proceso, primero va el interés del menor y se pueden pasar algunos procesos, lineamientos. Para la pensión alimenticia se deben adjuntar los comprobantes médicos, escolares, hospitalarios, y
Mm, puede ser, al fijar los alimentos, puede ser por porcentaje de ingresos, cantidad fija. Y me parece que ya está ahí. No Ok, es lo que... ok. Muchas gracias, Andrea. Claro que sí. Efectivamente, en la última sesión estábamos platicando ya de las controversias del orden familiar. Antes de entrar propiamente a las controversias del orden familiar, nos referíamos justo a este tipo de controversias como lo son el divorcio. Ya comentábamos que este divorcio incausado no es tan novedoso, ya existía desde Roma incluso, y que hoy por hoy ya no existe el divorcio necesario, en efecto, donde tendríamos que acreditar alguna causal para que prospere el divorcio. Esos pleitos eran eternos, duraban bastante tiempo y era bastante complicado acreditar una causal, por lo que en algunas ocasiones no prosperaba el divorcio y si las personas tenían una convivencia realmente insoportable, pues el juez no les concedía el divorcio. Además, si se concedía el divorcio en el divorcio necesario, existía un cónyuge culpable, el que había cometido la causal, pues era condenado en un momento dado a indemnizar al otro a criterio del juez. Además, en el divorcio necesario, una vez que las personas se divorciaban, que los cónyuges se divorciaban, eh, los cónyuges no podían volver a contraer nupcias, se tiene que esperar hasta un año, no inmediatamente, tienen que esperar un año para volver a contraer nupcias. Aquí en el divorcio incausado ya no es así. Y nada más aclarando algunas cosas, efectivamente el divorcio administrativo se puede tramitar o se debe tramitar ante el oficial o el registro civil correspondiente. Aquí en la Ciudad de México tendría que ser en el registro civil correspondiente y pues obviamente tendrán que llevar el acta de matrimonio, copia certificada del acta de matrimonio, como bien lo comentaba Andrea, tienen que estar de acuerdo ambos cónyuges, no debe haber menores, no debe haber bienes eh, y plena voluntad, ¿ok? Por eso es que el divorcio administrativo se puede sustanciar o se puede tramitar, prácticamente es un trámite ante el registro civil, porque pues no hay cuestiones respecto de las cuales se puede abrir alguna brecha en cuanto a litis, ¿no? No puede haber pleito, si es que están de acuerdo, no hay cuestiones que repartir, ni hay pensiones alimenticias, ni guardia y custodia. Efectivamente se acude a las oficinas del registro civil y se llena un formato. El pago de derechos que se hace es para que quede asentado debidamente ese divorcio en los libros, en las constancias del registro civil, y la próxima vez que soliciten un acta de matrimonio o esa acta de matrimonio, pues va a tener un asiento de divorcio. Se va a poder cerciorar cualquier persona de que ese matrimonio ha sido disuelto. En el caso del divorcio voluntario, efectivamente, se tramita ante el se hace en un proceso oral familiar, efectivamente, ambos cónyuges deben estar de acuerdo. Aquí sí puede haber niños, niñas, menores de edad, puede haber bienes, sin embargo, pues al momento en que se sustancia este divorcio, si es que no hay ningún pleito, el juez de lo familiar, el juez oral de lo familiar, pues va a acordar y va a resolver esta disolución del vínculo matrimonial. Si en algún momento, que esta es la particularidad de este divorcio voluntario, si en algún momento dado el juez de lo familiar detecta que hay algún tipo de controversia, cual pequeña que sea, en cuanto a los bienes, en cuanto a los niños, en cuanto a la guardia y custodia, en cuanto a la pensión, pues inmediatamente podría encontrarse en facultades para declararse incompetente y mandar o remitir al juez de proceso escrito en materia familiar. Efectivamente, esa es una demanda, se admite la demanda, no se emplaza. Bueno, se puede admitir, se puede prevenir o se puede desechar, que esa fue la parte que faltó, ¿no? La prevención. No hay emplazamiento, si se admite, obviamente, se fija la fecha para una audiencia oral, naturalmente, se graban esas audiencias, el juez se cerciora de que efectivamente las partes están de acuerdo en los términos que plantearon en esta propuesta de convenio, en cuanto a los niños, en cuanto al régimen de visitas, en cuanto a los alimentos, en cuanto a la garantía de los alimentos, que también era algo que comentábamos la sesión pasada, y pues si todo está bien, este convenio se aprueba
conforme a derecho, tiene la categoría de sentencia ejecutoriada como cosa juzgada, se dicta la sentencia de divorcio, se aprueba el convenio en todos sus términos, el juez tendría que expedir una copia certificada tanto del acta de matrimonio como de la sentencia, en unión de un oficio, se dirige al registro civil, el interesado, también se hace un pago de derechos para que se inscriba este divorcio, se inscribe el divorcio y la próxima vez, igual el caminito, la próxima vez que solicitemos esta acta de matrimonio tendrá incorporado ahí el asiento o la nota marginal donde se declara disuelto el vínculo matrimonial por instrucciones del juez, el que sea, y ya está. Ahora, en caso de que exista controversia, que este es vamos a decir que es el proceso más común de divorcio, efectivamente aquí en la Ciudad de México y en otros estados de la República tiene cabida este divorcio. Hay reglas para determinar la competencia, si es que el juez aquí no oral, si es que el juez de proceso escrito familiar puede conocer de ese divorcio, y esto es que los cónyuges hayan celebrado su matrimonio aquí en la Ciudad de México, o si no lo celebraron, que hayan tenido su domicilio conyugal aquí en la Ciudad de México. Puede ser que se hayan casado en otro estado de la República, pero que hayan tenido su domicilio conyugal aquí en México, y obviamente se lo tendrían que acreditar ante la autoridad competente. ¿Ok? Hay muchos casos en algunos estados de la República todavía no existe este divorcio encausado, entonces muchos contrayentes optan por tramitarlo aquí en la Ciudad de México o en otro estado donde sí se permita, simplemente tratan de acreditar o tratan de establecer un domicilio aquí en la Ciudad de México para que pues pueda prosperar a todas luces este divorcio. Si cumplimos con las reglas de competencia, platicábamos de 3 requisitos esencialmente: que se hayan casado en la Ciudad de México o hayan tenido su domicilio conyugal aquí, que haya transcurrido por lo menos un año de la celebración del matrimonio, y basta con que alguno de los cónyuges manifieste su entera inconformidad para seguir unido en matrimonio al otro cónyuge. De esta manera, como comentábamos, se hace un escrito inicial de demanda, por supuesto que se dirige al juez de lo familiar en la Ciudad de México en turno. El rubro, lo que ustedes ya saben, se establece un rubro, se establece un proemio, se tiene que exhibir el acta de matrimonio como documento base de la acción. En el capítulo exhordio ya lo señalábamos: domicilio para ir y recibir notificaciones dentro de la circunscripción, naturalmente, abogados autorizados, pasantes autorizados. En el caso del divorcio incausado, como aquí sí tiene que ser emplazado el otro cónyuge, tenemos que señalar el domicilio para emplazar al otro divorciante o el otro cónyuge. En las prestaciones les decía que hay que ser muy concretos. Prácticamente lo que nos interesa aquí es que se disuelva el vínculo matrimonial, si es que se cumple con los requisitos, y que en su momento se giren las copias certificadas de la sentencia del acta de matrimonio junto con el oficio para poder inscribir ese divorcio en el registro civil. En los hechos, efectivamente, les comentaba que hay que ser muy concreto: en qué día se casaron, qué día contrajeron nupcias, con qué documento lo acreditan, si es que algún menor nació derivado de esa unión, si tienen hijos los cónyuges, lo acreditan con las actas de nacimiento. Hay que establecer claramente la edad de los cónyuges para que el juez sepa cuál es el estado de los menores. Recuerden que los menores de 6 o de 12 años tienen ciertas prerrogativas en derecho familiar. Los superiores a 12 años pueden ser oídos sin premura alguna. Ahora bien, en el caso de los alimentos, efectivamente, si vamos a pedir alimentos, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, de la cual México es parte, podemos establecer justamente, podemos acreditarle al juez si los niños tienen algún estilo de vida en particular, clases de natación, si asisten a algún colegio en particular, si tienen alguna actividad lúdica, recreativa, artística, cultural, porque el cónyuge o los cónyuges, los progenitores, no pueden darle un estilo de vida al menor inferior al que estaba acostumbrado, porque eso significaría provocar un desajuste psicoemocional en contra del menor. ¿Ok? Entonces, después de haber relatado estos hechos, a lo mejor relacionamos qué tipo de bienes hay para que los relacionemos posteriormente a la propuesta de convenio, y
al final, pues que ya no deseamos seguir unidos en matrimonio a tal persona de manera expresa, se señala de manera expresa y bajo protesta de sí verdad, porque esto es uno de los requisitos para que prospere el divorcio encausado. En efecto, si hay menores de edad, se abre un capítulo de providencias cautelares, donde se puede pedir la separación de cuerpos, se puede pedir, no la patria potestad, porque esa ya la tienen ambos progenitores, ya lo comentábamos. La patria potestad es esa facultad que tienen los progenitores o en su defecto los abuelos para poder representar al menor en el mundo del derecho. Aunque un cónyuge tenga la guardia y la custodia y el otro tenga acceso a un régimen de visitas, eso no significa que el que tiene régimen de visitas no tenga la patria potestad. Ambos progenitores tienen la patria potestad. ¿Ok? Entonces, se puede pedir esta separación de cuerpos, alimentos de carácter provisional, alimentos provisionales, la guardia y custodia provisional y un régimen de visitas para el cónyuge que no tenga la guardia y la custodia. El juez da vista al contrario para que manifieste lo que su interés convenga, para que indique por qué a lo mejor él es apto y no el otro, para que tengan la guardia y custodia del menor. Y en el caso de los alimentos, pues entre más se acredite, entre más pruebas exhibamos para acreditar al juez la capacidad y el estilo de vida del menor, el juez encontrará en posibilidades de mejor proveer esta pensión alimenticia que, como comentábamos, en efecto se puede determinar a través de un porcentaje o a través de una cuota fija. Si las partes no llegan a ningún acuerdo, pues el juez lo va a fijar en salarios mínimos. Comentábamos que estaba aquí en la Ciudad de México el salario mínimo a razón de 172 y fracción. Por lo tanto, la pensión mensual quedaría tipo 5,200, una situación así. ¿Ok? A menos que los cónyuges, naturalmente, acuerden otra parte, acuerden otra situación. Y también recordemos que hay que garantizar esta pensión alimenticia hasta por un año. Eh, una vez que es admitida a trámite esta demanda de divorcio, se emplaza o se elabora la cédula de notificación de estilo que hemos comentado, se tendrá que emplazar al otro cónyuge. Una vez que se emplaza el otro cónyuge, tendrá que contestar esa demanda. Recuerden que hay que hacer una propuesta de convenio y una contrapropuesta de convenio. Ahorita vamos a hablar de esto. Y pues en la propuesta de convenio, el cónyuge accionante, el cónyuge o el divorciante que planteó en principio la demanda de divorcio, va a proponer en esta propuesta, va a hacer en esta propuesta de convenio todo aquello que dice el Código Civil. Primero tiene que establecer quién va a quedar a cargo del domicilio conyugal, o tendríamos que platicarle al juez en el caso de que sea rentado, que hayan vivido con los papás, pues nadie se va a hacer cargo y nadie va a administrar el domicilio conyugal porque es un domicilio rentado, cada quien se va por su parte, o a lo mejor él o ella se quedan en el domicilio conyugal, tendríamos que definirlo claramente. En otro supuesto, tendríamos que estar platicando el tema de la guardia y custodia, cómo se propone que se ejerce esta guardia y custodia, a lo mejor una semana y otra semana, a lo mejor el progenitor por sus actividades puede pasar los fines de semana a casa de la progenitora, se tiene que establecer claramente los horarios, se tiene que establecer claramente los lugares para que se pueda recoger y se pueda entregar al menor. A lo mejor si se va a recoger a la escuela, también se puede especificar eso. ¿Qué va a pasar con los días festivos? ¿Qué va a pasar con el Día del Padre, el Día de la Madre? ¿Qué va a pasar en Navidad? ¿Qué va a pasar en Año Nuevo? En otros periodos vacacionales, en el cumpleaños del menor. A lo mejor un periodo vacacional él, otro ella, y todo esto se tiene que especificar en la propuesta de convenio. Obviamente se indican cuáles son los alimentos que se pretenden obtener. Yo propongo que pagues 10,000 pesos, 15,000 pesos, lo que sea, y que se garantice a lo mejor a través de hipoteca, a lo mejor a través de un bien, etcétera. ¿Ok? Posteriormente, se tiene que proponer cómo va a estar el tema del régimen de visitas, ya lo comentábamos, que ya quedó aclarado. ¿Qué pasa en el caso de las pensiones? En el caso del divorcio, cuando hay separación de bienes, la divorciante, si es que se dedicó a las labores del hogar, tiene derecho a pedir una indemnización por el tiempo en que subsistió el matrimonio. Yo tengo derecho a pedir una indemnización al otro cónyuge porque me dediqué toda la vida conyugal a estar en el domicilio conyugal, a las labores del hogar. Si el matrimonio duró 5 años, pues tengo derecho a pedir una indemnización por 5 años. Y se puede proponer también.
En el caso de la pensión, también se puede hacer una propuesta de pensión para alguno de los cónyuges. En el caso del régimen matrimonial, recuerden que está la separación de bienes, que está la sociedad conyugal. Si hay algún bien que repartir, ahí mismo se tendría que proponer, a ver, tenemos 2 casas, tenemos 2 carros, tenemos cuentas, se propone que tú te quedes con esta casa, se propone que yo me quede con la otra. En el caso de los automóviles, exhibo la factura. Y esto es muy importante porque de todos los bienes que yo mencione en el convenio o en esta propuesta de convenio, tengo que acreditarle al juez con un título de propiedad suficiente en derecho que efectivamente fueron adquiridos por alguno de los cónyuges dentro del matrimonio. Si yo relaciono un terreno y una casa que me cedieron derechos y es que nunca se formalizó eso, el juez ni lo va a tomar en cuenta. Necesitamos un título de propiedad, una compraventa, alguna donación, de lo que sea, debidamente inscrito en registro público de comercio, de la propiedad, perdón, en registro público de la propiedad, a nombre de uno de los cónyuges o de ambos cónyuges en su defecto. En el caso de los automóviles, pues tengo que exhibir la factura, evidentemente. En el caso de las cuentas bancarias, tengo que exhibir los estados de cuenta. Y así tendría que ser la propuesta de convenio, la contrapropuesta de convenio cuando el otro cónyuge eh, contesta, pues puede decir que no está de acuerdo por tal situación, yo no gano tanto dinero, se hace una contrapropuesta, yo no puedo pagar 15,000 pesos, yo puedo pagar 6,000 pesos o lo que sea, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con el régimen de visitas, yo propongo un régimen de visitas compartido, porque a lo mejor la progenitora está solicitando nada más que lo vea los fines de semana o que vea el menor los fines de semana, es muy poco tiempo, normalmente yo paso por él a la escuela, etcétera. Entonces se puede hacer todo este tipo de contrapropuesta. Efectivamente, después de que se contesta, aquí evidentemente no hay desahogo de vista a las excepciones y defensas, pero se fija fecha, en efecto, para una audiencia de aveniencia, donde los cónyuges discutirán si están de acuerdo o no con esta propuesta de convenio. En caso de que sí estén de acuerdo, el juez lo va a revisar, va a checar que toda esta propuesta o este convenio al cual llegaron las partes esté ajustado a derecho. Si no está ajustado a derecho, entonces hará alguna observación para que sea subsanada. Normalmente lo hace con esto de la garantía de los alimentos, cuando se fija, cuando ya por fin se pueden poner de acuerdo para los alimentos, los cónyuges a veces no mencionan este tema referente a la garantía de los alimentos. En ese sentido, el juez los puede prevenir, a ver cómo va a garantizar los alimentos. Fianza, prenda, hipoteca, fideicomiso, lo que sea, ¿no? Y ya una vez subsanado, si el convenio está pegado a derecho, se le da fuerza de ley, pues si fuese sentencia ejecutoriada. El juez tiene 15 días para dictar una sentencia en la cual declara disuelto el vínculo matrimonial, en efecto declarará o decretará el divorcio, aprobará ese convenio, y esta sentencia causa estado por ministerio de ley. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no tenemos que esperarnos los 15 días de la apelación para que esa sentencia quede firme. Automáticamente queda firme esa sentencia. Eh, y de igual manera, el mismo proceso, se gira un oficio con copia certificada del acta de matrimonio, con copia certificada de la sentencia, con el oficio que tiene que girar el propio juzgado, el registro civil, se hace el pago de derechos, efectivamente, y después de hacer el pago de derechos, pues se manda a inscribir justamente al registro civil. Eh, ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? No, profe. Ok. ¿Qué pasa si alguna de las partes no está de acuerdo con los temas referentes a la guardia y la custodia, a la pensión alimenticia, a la disolución de la sociedad conyugal, pensiones, lo que sea? Si no están de acuerdo y en la audiencia de aveniencia no se pueden poner de acuerdo, el juez va a turnar el expediente con el proyectista para que dicte sentencia, requiere el proyecto de sentencia y se dicta sentencia en 15 días. Va a decretar efectivamente la disolución del vínculo matrimonial, va a decretar el divorcio y va a dejar a salvo los derechos de las partes para que si ellos en el futuro quieren abrir un proceso en la vía incidental referente a la guardia y custodia, referente a la pensión alimenticia, referente a cómo es que van a repartir los bienes de la sociedad conyugal,
referente a la pensión alimenticia para alguno de los cónyuges, para cualquier cuestión de esta naturaleza, pues lo pueden hacer las partes en la vía incidental. Y creo que hasta ahí nos quedamos. Vamos a retomar este tema y continuar con el tema de las controversias familiares el día de hoy, para que quede bien claro todo este tema. A ver, entonces, ¿qué pasa si las partes, cónyuge, cualquiera de los cónyuges, él o ella, no están de acuerdo en el tema de la pensión alimenticia o en el tema de la guardia y custodia? Como les comentaba, se dejan los derechos a salvo, ya se decreta la disolución del vínculo matrimonial, y ya que están divorciados y cada quien vive por su cuenta, el cónyuge interesado, vamos a suponer que es alimentos, se puede plantear en un solo incidente el tema de los alimentos, o se puede plantear por separado alimentos, guardia y custodia, régimen de visitas, o se puede hacer en un solo incidente. Esto ya depende de cómo es que lo quieran trabajar, depende de los intereses de cada cliente. Pero vamos a suponer que este incidente es de alimentos, de guardia y custodia, de régimen de visitas. ¿Okay? En ese sentido, se tiene que trabajar a través de un incidente. Recuerde que el incidente es un proceso accesorio que depende del proceso principal, juicio accesorio que depende del juicio principal. Los periodos son más breves, lo habíamos comentado, y el interesado, el cónyuge interesado, o ya no cónyuge, el progenitor interesado, va a elaborar una demanda incidental. Ya habíamos platicado de los incidentes, pero vamos a repetir otra vez. Una demanda incidental en donde en la demanda incidental, recuerden que como es un proceso accesorio, ahí sí van a poner los datos de, obviamente, del juicio principal, van a poner el rubro, Pérez Sánchez Miguel Ángel contra Alondra Sánchez Díaz, expediente número tal, Secretaría B, proceso de divorcio incausado, y ya abren un apartado ahí, incidente de pago de alimentos, guardia y custodia y régimen de alimentos, escrito inicial, demanda incidental, ¿no? Lo pueden poner así. Y se lo dirigen, obviamente, al mismo juez que divorció, porque ese propio juez que divorció, el que conoció el divorcio, es el que va a tramitar el incidente. Comparecen Miguel Ángel Pérez Sánchez en mi carácter de progenitor de el menor tal, situación que acredito con la copia certificada del acta de nacimiento, o ya ha quedado plenamente acreditado en la litis principal. A lo mejor puede ser que en la litis principal ya hayan exhibido el acta de nacimiento, lo podrán manifestar de esta manera. En este acto comparezco en tiempo y forma legales a plantear el primente o a substanciar el presente incidente en la forma y en los términos que más adelante se señalarán. Por lo tanto, por lo anteriormente expuesto, comparezco y expongo lo siguiente, ¿no? Y habla en su capítulo exordio, obviamente señalan un domicilio para oír y recibir notificaciones, señalan a los abogados autorizados, señalan a los pacientes autorizados y van a volver a señalar el domicilio para emplazar al otro cónyuge. Como están abriendo una litis accesoria, tienen que volver a señalar un domicilio para, aquí no es emplazamiento porque no es la litis principal, pero para notificarle personalmente, aquí hablamos de una notificación personal, para notificarle personalmente al contrario o al demandado incidental que pues está demandado en la vía incidental. Y esta notificación se tiene que hacer de manera personal. ¿Ok? Luego habrá un capítulo de pretensiones o de prestaciones incidentales. ¿Qué es lo que quieren? Yo voy a demandar la guardia y custodia de mi hijo, porque no sé por qué la tiene ella, no es justo, porque ella tiene actividades, no lo puedo atender, porque tiene algún padecimiento mental, lo que quieren argumentar, ¿no? Y a lo mejor aquí también como son alimentos, solicito que en su momento, como yo voy a tener la guardia y custodia, pues que se le determine también a ella una cantidad de alimentos en proporción a sus ingresos, alimentos provisionales en su carácter definitivos, eh, pensión alimenticia provisional en su momento definitiva, un régimen de visitas, por supuesto que se establezca un régimen de visitas a favor, porque además acuérdense que estos derechos, este régimen de visitas, no es a favor de los padres, es muy importante, luego nosotros tenemos la idea de que es mi derecho ver a mi hijo, y no, no es mi derecho, es derecho del menor ver a sus progenitores, el derecho es del menor, no de los adultos.
para que pues pueda desarrollarse y crecer en un ambiente sano, estable, etcétera. Entonces, el régimen de visitas es para mi hijo, no para ella, ¿no? Pero sí, vamos a estipularlo. Prácticamente serían esas tres prestaciones: la guardia y custodia, los alimentos y el régimen de visitas. Y entonces establecen los hechos. Sí, en efecto, estuvimos casados, otra vez redacta la historia, estuvimos casados, contrajimos nupcias, nació nuestro menor hijo estaba acostumbrado a este estilo de vida. En algún momento dado, pues la convivencia fue insoportable, nos divorciamos ante esta instancia, el día tal dictó una sentencia de divorcio, la fuimos a inscribir al registro civil, no quedamos conformes, el suscrito no quedó conforme porque a ella le otorgaron la guardia y la custodia, yo no estoy conforme por tales razonamientos, lo acredito con estos documentos, etcétera. Y en algún momento dado, pues ahí sí, como en las demandas incidentales, en los incidentes como son juicios sumarios, recuerden que esos incidentes son juicios sumarios, los juicios sumarios son juicios breves, chicos, pequeños, las etapas no son iguales, como son juicios breves, tienen que tramitar de una manera más rápida y posteriormente, una vez que se plantean estos hechos, se pueden, de hecho, como son juicios breves o sumarios, desde la demanda incidental se tienen que ofrecer pruebas. Aquí sí, en los incidentes tenemos que ofrecer pruebas desde el principio. El acta de nacimiento, los comprobantes de pago de las colegiaturas, de, los, de la ropa, de las actividades lúdicas, de natación, culturales, todo eso lo exhibimos, ¿no? Ya que exhibimos todas nuestras pruebas, a lo mejor en esta parte vale la pena ofrecer pruebas periciales. Siempre va a ser importante hablar de las pruebas periciales en materia de psicología. Si yo ofrezco una prueba pericial en materia de psicología, no es que se le tenga que hacer un examen psicológico nada más al menor o a ella o a él en el caso, o al contrario, ¿no? Si se ofrece esta prueba pericial en psicología, se tiene que hacer el examen psicológico al menor y a ambos progenitores para saber quién es más apto, para saber conforme a la adaptación del niño en este tema, cuál puede ser el progenitor más apto, ¿ok? Y normalmente, pues las partes pueden ofrecer peritos en materia psicológica de su parte o le podemos pedir directamente al tribunal, girar un oficio a la Dirección de Servicios Periciales para que designen un psicólogo y todos seamos analizados en la fecha y en la hora que ellos propongan, ¿no? Y entonces podemos pedir esta prueba de esta manera. Si yo ofrezco un perito de mi parte, pues naturalmente tendré que eh, ofrecer un cuestionario, ya como lo vimos en la prueba pericial, para saber qué es lo que queremos que los peritos pues le pregunten en un momento dado a las partes, tanto al progenitor como a la progenitora, como a los menores, ¿ok? Tendría que ser así. También podemos, y eso se lo preguntarán mucho, ¿qué pasa si no puedo acreditar la capacidad económica? Estoy demandando pensión alimenticia, ¿qué es lo ortodoxo? Pues aquí lo más común para pedir alimentos es, número uno, si yo sé dónde trabaja, solicitar que se remita un oficio de la fuente de trabajo, tengo que establecer y tengo que señalar claramente cuál es el domicilio de la fuente de empleo, eh, claramente la denominación, porque en algunas ocasiones no se hace correctamente y por eso nos regresan los oficios. Es que aquí no es comercializadora de alimentos, aquí es comercializadora de alimentos SASB y por ese tipo de detalles me pueden regresar o me pueden no admitir el oficio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Solicito que este H juzgado gire un oficio a la fuente de empleo del progenitor o de la progenitora. Ella trabaja en tal lugar para que la fuente de trabajo haga del conocimiento de este juzgado qué puesto tiene, qué antigüedad tiene, cuánto gana, que se lo indique a su señoría. Y si no te lo indica, juez, apercíbelo con una multa. Ok. Y se hace en primera instancia, se manda el oficio y generalmente la fuente de trabajo contesta: sí, en efecto, trabaja aquí, gana tanto, tiene una antigüedad, tiene un puesto con tales características. Y ya que el juez sabe cuánto gana, ahora sí el juez puede decretar, es lo más rápido, puede decretar una pensión provisional. En lo que terminamos de tramitar el proceso, este incidente, vamos a decretar una pensión provisional porque el menor no se puede quedar en desamparo.
¿ok? Y gira otro oficio en la fuente de empleo, automáticamente le dice, a ver, fuente de empleo, por instrucciones mías, el juez segundo de lo familiar, a partir de la siguiente quincena vas a retenerle, no sé, el 20% de los ingresos al progenitor o a la progenitora, los vas a depositar en tal cuenta. De todas sus percepciones, no nada más del salario, también de los aguinaldos, del reparto de utilidades, lo que sea. Y entonces ahí ya, esa es una manera de hacerlo. ¿Qué pasa si no sabemos dónde trabaja? ¿Qué pasa si no tenemos certeza o si la fuente de trabajo contesta que no? O si contesta que gana muy poquito. Ah, pues entonces puedo girar oficios al SAT. Yo no, el juez. Oye, juez, esto no es concordante con los ingresos. Por favor, gira oficios al SAT, gira oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que el SAT te diga cuánto gana y cuánto paga de impuestos. Con base en eso puedes mejor proveer para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores te diga cuántas cuentas bancarias están a nombre de esta persona y qué monto o qué dinero tienen. Ese es otro supuesto. Y se giran entonces estos oficios para acreditar, todo se vale aquí acreditar la solvencia del demandado incidental o la demandada incidental. Ya que regresan esas contestaciones, los oficios a la comisión ya se pueden mandar, generalmente los juzgados ya lo mandan vía electrónica. Antes era un tema porque me daban el oficio, yo tenía que irlo a diligenciar a la comisión, que está por ahí por Plaza Inn. De hecho, adentro de la plaza está esta comisión, en una parte baja, y antes podía irlo diligenciar cómodamente, después pedían que el juez autorizara específicamente a la persona que tenía que ir, y para evitar ese tipo de dilaciones que no tienen sentido, ya hay un acuerdo que permite que las autoridades jurisdiccionales manden este tipo de peticiones vía remota a través de un correo electrónico y directamente la comisión contesta. Y generalmente la comisión contesta, oye, es muy rápido, tengo mucho trabajo, dame chance, dame 15 días más. Generalmente es así. Y sí, efectivamente anexan estos estados de cuenta en algún momento dado, pueden contestar que no hay. El SAT a veces contesta y a veces dice, por secreto fiscal no te puedo dar el dato, y ya nos quedamos sin ese dato. Cuando no tenemos de plano algún elemento para poder saber cuánto gana, y él dice que gana o ella dice que ganan 5 pesos mensuales, cualquier tontería, lo que se hace normalmente es solicitar u ofrecer una prueba pericial en materia de trabajo social. Oye, juez, giran un oficio, por favor, a la Dirección de Servicios Periciales para que se sirva designar un perito en materia de trabajo social. Y entonces el perito en materia de trabajo social va a solicitarle al juez una fecha para que pueda accesar al domicilio de papá y luego al domicilio de mamá y pueda hacer un estudio este perito en trabajo social, cómo es el estilo de vida. Tú dices que ganas muy poquito, pero ¿por qué tienes 2 carros último modelo? ¿Por qué tienes 3 lavadoras? ¿Por qué vives en una casa, en una colonia con tales características? Entonces, no es concordante conforme a mi estudio. Él o ella ganan aproximadamente esto o tienen esta capacidad económica. Y ya el juez con esos elementos puede mejor proveer y ya cuando se dicta la sentencia, pues el juez puede dictar una pensión definitiva más acordada, más allegada a la realidad. En el caso de las pruebas periciales en materia de psicología, generalmente lo que hace la Dirección de Servicios Periciales es, se gira el oficio, ese sí lo tengo que ir a diligenciar yo. En algunos otros casos, cuando son citas reagendadas, el tribunal lo manda por correo, esperamos la respuesta entonces y el tribunal dice, a ver, si quieres que haga esta prueba pericial, primero tienes que hacer por persona una módica cantidad, un módico pago de tanto. Y hay unos aparatitos ahí en el tribunal que a través de una tarjeta, esta tarjeta la recargamos, le podemos picar ahí las opciones y en las opciones, a ver, dirección de servicios periciales, estudio en materia de psicología, creo que esta razón de 1500, 1600, no es mucho caso por persona. Y ya que exhibimos esos pagos en la Dirección de Servicios Periciales y lo hacemos de conocimiento del juez, solito la Dirección de Servicios Periciales responde al juzgado, ya pagaron, yo tengo que ir a llevarle el acuse del pago, obviamente, a la Dirección de Servicios Periciales, es un ticket, dan un original y una copia, exhibo
a lo mejor el original, se exhibe el original y ellos directamente contestan, ok, ya pagaron, ahora se agenda tal fecha para que venga la mamá en tal hora, se agenda tal fecha para que venga el papá y el menor tiene que venir tal día en compañía de la mamá, ¿no? Van ese día, tienen que ser puntuales, les hacen exámenes psicométricos, les hacen entrevistas y directamente ya la Dirección de Servicios Periciales rinde el dictamen al tribunal y pues ahí todo el análisis se podrá ver y ya el juez podrá determinar, podrá saber o tener otro elemento más para determinar quién se queda con la guardia y custodia definitiva en un momento dado. Ahora, el menor, dependiendo de la edad, puede ser llamado a una plática que se le dice o se le conoce como escucha de menor. Lo que se hace ahí es citar al DIF, se gira un oficio al DIF para que el DIF comparezca en una hora en especial, el día de la audiencia, se fija las 15 horas del día 6 de junio o 6 de julio de 2022 para que tenga verificativo la audiencia de escucha de la menor, se manda a citar al Ministerio Público adscrito al tribunal, se gira el oficio al DIF, el oficio se lo dan a la parte interesada y lo tiene que promover en el DIF ya tiene conocimiento, generalmente contesta diciendo que tiene conocimiento y nombra abogados dentro del proceso y si alguno de estos DIF o Ministerio Público no asiste, no se puede realizar la escucha del menor. Aperciben al progenitor con el que esté viviendo el menor para que se presente el día de la audiencia puntual con el menor, porque si no, pues empiezan las multas y los apercibimientos. ¿Ok? Ya que están ahí, y si el niño tiene la edad suficiente, estamos hablando de 6 años en adelante, generalmente se encierran en el cubículo del juez, el Ministerio Público, el DIF, el secretario de acuerdos, el juez, y empiezan obviamente a hacerle preguntas al menor, oye hijo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Vas a la escuela? ¿Qué te gusta? ¿Qué videojuego? Etcétera. Oye, ¿estás a gusto? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Con papá? ¿Con mamá? ¿Cómo te tratan? ¿Con quién te gustaría estar? Etcétera. Y levantan un acta. Obviamente eso tiene muchísimo peso. Si el menor llega a mencionar que es maltratado, si llega a mencionar que pues no le dan de comer, que lo tienen en condiciones, todo eso influye. Si hay alguna situación ya que fuese del tipo penal, obviamente el juez tiene la obligación de dar vista, porque no es su materia, pero automáticamente le da vista al Ministerio Público, por eso está presente ahí, adscrito al presente tribunal o a ese tribunal, y pues se decretará lo que en derecho corresponda. Y ya se dicta una sentencia con base en esos elementos, con todo este material probatorio, que se desahogan audiencias, evidentemente. En el caso del incidente, recuerden que es demanda incidental, viene la contestación de la demanda incidental. Una vez que se contesta la demanda incidental, no hay desahogo de vista a las excepciones y defensas. El juez fija automáticamente en cuanto se contesta la demanda incidental, en ese momento el juez dicta ese mismo auto, dicta un auto donde se tiene por contestada o no en tiempo y forma la demanda incidental. En ese mismo auto el juez admite o desecha pruebas y en ese mismo auto el juez fija la fecha para una audiencia incidental, donde pues, van a desahogar todas estas pruebas. Si por ejemplo las periciales todavía no han sido desahogadas, si hay confesionales, pruebas confesionales puede haber testimoniales. Oye, yo creo, voy a ofrecer testigos, y esos testigos se van a desahogar en la audiencia testimonial. Se preparan de la misma manera que en el proceso ordinario civil, tengo que anunciarlos en el escrito inicial de demanda, etcétera. Y si no alcanza la audiencia incidental, se puede diferir. Y hasta que no se rinda la última prueba, el último estudio pericial, el último dictamen pericial, hasta ese momento el juez va a declarar cerrada la etapa de pruebas. En ese mismo momento las partes rinden alegatos de manera verbal y se dicta, más bien se turna el expediente para el dictado de la sentencia o auto de interlocutoria, donde se van a discernir, ahí sí se va a decidir, se concede la pensión o más bien se decreta una pensión definitiva de tanto, se concede la guardia y custodia definitiva de tanto. Claro que en materia familiar, y ahorita lo vamos a seguir platicando, las controversias y las situaciones pueden variar momento a momento. Me fui muy disperso, ¿tienen alguna duda?
¿Se perdieron en el camino? Cuéntenme, ahora los escucho yo a ustedes. Pues sí, se fue un poquito rápido. Tengo algunas dudas, más Échelos bien creo todas, que Salma. yo como de leerlo, de analizarlo y reestructurarlo. Me perdí un poco cuando dijo que si no se tenía conocimiento de la fuente de empleo, se giran oficios para el SAT y ¿para qué otra institución? Te puedo girar un oficio para el SAT y para la Comisión Nacional Bancaria Bancaria y de y de valores. Valores. Así es. Comisión Nacional de Bancaria y de Valores. La Comisión Nacional de Bancaria y de Valores lo que va a hacer es decir al juez si el progenitor al que le están demandando la pensión tiene cuentas bancarias y cuánto dinero tienen esas cuentas bancarias, para que el juez sepa. ¿Ok? ¿Qué más? Sígame contando. Sí, me fui disperso. Fui un poco disperso, me fui un poco rápido. Así que pregúnteme todo lo que tengan que preguntar ahora. Por ejemplo, si no se tiene la certeza, profesor, de dónde está trabajando, sí se tiene la sospecha, pero no tenemos la certeza, ¿también se podría pedir que se gire oficio esa fuente de empleo de la que sospechamos trabaja? Por supuesto que sí. Oye, juez, creo que trabaja en Telmex, ese SAP, DCB, lo que sea, ¿no? Gírale un oficio a Telmex para que te indique si ahí trabaja esta persona y en caso de que ahí trabaje, cuánto gana, cuál es su antigüedad, su puesto. Obviamente ya sabes, el juez te dice que sí, acuerda que sí, el expediente se lo turnas al funcionario que le va a elaborar el oficio te lo van a dar a ti para que tú vayas directo a Telmex y en la oficina de partes de Telmex te lo reciban y Telmex responde directamente al juez. Oye juez, ¿qué crees que aquí no trabaja esta persona? Lo lamento mucho, tendría que ser así. Bueno, ya sabes que no trabaja ahí, aparentemente. Pero si tienes evidencias de que sí trabaja en Telmex, que por supuesto no se van a arriesgar las fuentes de trabajo a decir que no cuando sí, ¿no? Porque tiene más que perder ellos. Pero si tienes evidencias, obviamente las exhibes en el juzgado. Si ya dijeron que no, pues entonces, como les comentaba, hay otra serie de pruebas para poder acreditar al juez cuál es la capacidad económica. Esta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es buena. La testimonial no es idónea, ni la testimonial, la confesional siempre se ofrece. La testimonial difícilmente va a ser una prueba idónea para acreditar ingresos, porque yo puedo ofrecer de testigo a Juan Pérez, a una de sus hermanas, ¿y qué? ¿Qué van a decir? Sí, gana muy poquito, ¿no? Si son testigos, de parte del cónyuge que está obligado. Si son mis testigos, sí, yo vi, a mí me consta que el señor en su cartera tenía muchos billetes. Pues no es la prueba idónea. Aquí lo mejor es ofrecer esto a la fuente de empleo, ofrecer el oficio de la fuente de empleo, a lo mejor ofrecer, si tenemos por ahí, y eso lo hacen muchas, lo he visto con muchas esposas aguerridas, se dan a la labor, ya saben que se van a divorciar, ya saben que en breve van a plantear su controversia, y misteriosamente, un mes antes, están muy cariñosas y se dedican a sustraer estos recibos de nómina del marido. Digo, se los quedan, pueden sacar copias, obviamente no van a decir que los robaron, pero generalmente los exhiben, mira, a mí me consta que gana esto, giran el oficio la fuente de trabajo, ¿no? Esto puede ser la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, puede ser todos los recibos que hayan utilizado en gastos del menor, escuela, todas las facturas de la colegiatura, del súper. Esto es muy apropiado para que se lo aconsejen a sus clientes. Si van a pedir una situación así, aconsejen a los clientes que en adelante pues, hagan una bitácora donde tengan un resguardo y un registro de todos los gastos, que guarden todos los tickets del súper, de natación, de la escuela, de las actividades, para que con eso yo le acredite al juez pues, cuál es el estilo de vida. Algunas meten hasta el contrato de arrendamiento, luz, se vale, porque pues finalmente también es para el menor, pero ya eso quedará a criterio del juez. Y si no, pues la prueba aquí que pudiera servirnos bastante es la prueba en trabajo social, la prueba pericial en trabajo social. Y van los peritos a casa de él, a casa de ella, para determinar, pues, qué estilo de vida tiene. Si tú me dices que ganas muy poquito y vives bien, pues no es concordante lo que estás comentando. Y eso sí, sí, claro que lo valora el juez. Sí, quedó claro. A ver, síganme platicando más dudas. Sí, sí quedó claro, profesor. Por ejemplo, también se podría girar un oficio al Seguro Social, por ejemplo, para que proporcione pues la situación que tiene, si es que está asegurado por parte de alguna empresa. Sí, sí
es muy común, al Seguro Social y al ISSSTE es muy común, pero el problema de esto es que a veces los trabajadores, más bien a veces los empleadores, los patrones, dan de alta en el IMSS con el mínimo, y eso es un tema, porque pues, si el IMSS dice que sí está dado de alta, pero con el mínimo, pues me van a fijar una pensión con el mínimo. Por eso a veces, digo, sí se puede hacer y sí se ha hecho y sí se hacen los procesos, pero nada más hay que tener cuidado. Si yo sé que él está dado de alta con el mínimo, pues tal vez eso no me convenga pedirlo, ¿no?